Hola a todos, somos la familia García desde Hidalgo y todos somos grandes. Hunters, llegamos a Nipponbashi, un barrio tipo Akihabara, pero aquí en Osaka. Y la primera tienda que vamos a pisar es Jungle. Ya vimos que en Tokio tiene buenas cosillas y vale la pena darse un rol. No son baratas, les advierto, pero mínimo nos echamos un tacazo de ojo. Buena pieza esa de Freezer. 32 dolarucos el gashapon máximo. Son de los que traen la armadurita por separado. La Bulma también, esta de gashapon ya pintadita. Me contaba el buen Jeremy que esos gashapones pintaditos son de los más raros. Vean a Cell. Wow, creo que vamos a tenernos que llevar algo de aquí. $75. 43, está bonito este Siegfried. Ah, no me digas que es lo único vintage de caballeros que hay. Estamos llegando. Todo lo que hemos visto de Barón Rojo, de Red Baron o Maja Baron, está en unos precios exorbitantes. Vean aquí este de 54, Gatchaman, Fuerza G, Battle of the Planets. Entre tres idiomas luego no me decido en cuál decirles, porque obviamente yo lo conozco como Fuerza G, pero hay seguidores del canal que no, entonces me trato de aprenderme distintos nombres para que luego los cachen. O si ustedes saben algún nombre distinto o en su país se llamaba de otra forma, me emociona cuando me lo ponen en los comentarios. Uy, acá abajo la locura está el Tiger Mask. Vemos a aquel lado una criatura extraña, super bizarra en $300. Aquí este como Tuk Tuk de Tetsuji, de hojalata. Qué padre está, como hasta con su lonita arriba. Wow, y este Kamen Rider de los transparentes. Estas son cosas que solo en catálogos había visto y ahorita tengo la oportunidad de llevarme alguna, pero los precios no me motivan tanto. Ven allá los Kamen Rider. $100 por el maestro Roshi Vintage. Este sí es viejito. Es hecho en Japón en 1986 ese maestro Roshi. Y está cherry. Aquí estaba Mazinger enfrente de mí, no lo había visto. Vean, aquí como si se fijan mucho en las condiciones. Este está un poquito más amarillento, 86. Este está mejor, 162. Pero es casi el doble porque también trae botas. No van a creer lo que encontramos. Estaba escondido por acá. Es un santo grial de Dragon Ball. Un amor lateral dentro en mi pecho. Is it complete? Yes. Yes. Box only opens. Inside no open. No, nunca lo abrieron. Es la torre de Dragon Ball. No lo puedo creer. Desde que lo abren, vean aquí arriba al Goku ahí bien felipillo. No sé qué hacer, esto sí me vuelve loco. Así es esto, vean. En 1986, no creí encontrarme esto aquí. Son esas decisiones que tengo que tomar porque ya no voy a volver a Osaka. Y quieran o no, ya uno de mis bolsillos ya anda así, miren.
No sé qué hacer. Es que aparte para la maleta está mortal. Oh, ¿qué sienten? ¿Sienten esto conmigo? Yo siento un hormigueo de decisión sobre la lana, decisión sobre llevarlo en el aeropuerto y dejarlo aquí. Neta, no lo he visto en ningún otro lugar. All inside. All inside. それを買うそれを買うそれを買う En estas tiendas grandes, obvio no se puede regatear nada, pero lo que puedes pedir es que siendo extranjero te quiten el impuesto. Y al quitar el impuesto queda en 600, o sea, hay un descuento aproximadamente de unos 45, 48 dólares. Que no es mucho, pero algo es algo, que me quieren motivar. 中に入ってる。Oh, okay. That's what it's all inside. All inside. No, es como si hubiera muerto y amanecí en el paraíso de los juguetes. Atentos a lo retro, mis hunters, ¿eh? También saben qué me pasa cuando ahorita estamos grabando y después llego, edito el video y cuando lo edito me doy cuenta algunas de las cosas que dejé pasar. Entonces, neta, echen un ojo porque ustedes que pueden parar el reloj, regresarlo, pueden ver con más calma todo lo que estoy aquí investigando. Todos estos kaiju son reediciones y están a buen precio para hacer reedición. Ya vi el agasajo. Cada vez que encuentro una vitrina con este calibre de piezas, les juro que se me sale un suspiro natural. Es como entrar a un museo. Ah, no sé, qué emoción. Aparte, lo que he visto es que de tienda a tienda los precios varían un buen. O sea, tenemos por ejemplo este aquí en 300 dólares. Lo habíamos visto en otro lugar en 400, luego en otro en 500. Pero estoy hablando a veces hasta de las mismas tiendas. Y lo que es amor a primera vista son estas criaturas. Hemos estado hurgando en los tianguis, pero no hay nada como encontrar estas piezas que son de la historia de este país. 1620. Este rosadito. Y el de allá del fondo, vean eso, ese diseño, ese casco. Uno que me enamoró desde que llegué, pero el precio estaba bastante grosero, es aquel del fondo. Me gusta mucho porque parece el monstruo de la laguna. 540 dolarotes. Y este de aquí está sublime, véanlo. Tiene como cara entre de Teletubby con caballo de mar, manos de pulpo. Una loquera. Hay unos que tienen unas tarjetas rojas. Voy a preguntar qué es eso, no sé si ya apartados, falta de poner precio, no sé a qué se refiere. Pero ese de la trompa de oso hormiguero ya está en la colección. No wholesale. ¿On hold o what? No sale. Dice que nada más puede vender lo que tiene precio. Es obvio, lo que quisiera yo saber es si es una tienda, ¿por qué hacen eso? De ponerlos ahí, todavía pensé que estaban apartados porque alguien los había comprado por medio de la página web o que algún cliente pues dio un apartado para tenerlos aquí y a venir a liquidar. Pero bueno, de todos modos ni quería. Estos he visto distintos, he visto de todas formas. Pero hoy, el día de hoy, el hype por la torre de Dragon Ball no se me quita. Como hunters, ustedes me entienden que ya que viste una presa, la traes en la cabeza, y creo que aparte está a muy buen precio, o sea, es un precio alto, pero en lo que se evalúa esa pieza creo que está a la mitad de lo que vale. Vamos a seguir echando un ojo en lo que me decido. Pónganme ustedes en los comentarios qué harían, ¿se llevarían un par de kaijus o esa torre? No price. ¡Yo no aguanto! Ah, it's just the sticker. Oh, okay. Beautiful, beautiful. Can I see it just a little bit? Vean esto, este está muy bizarrón.
embobado, pero algo que les quería comentar de rápido es esto. ¿Se acuerdan de este robot? Pregunté en la Lagunilla por un robot rojo de metal y me dijeron 5,000 pesos. Aquí está el mismo en caja original por $162. Son como 3,200 pesos. Y neta que es una pieza hermosa. Me gustaría pedirles que saquen todo y verlo, pero siento que a veces es un poco abusar. Hay gente muy amable como la chica que me ayudó que sí te pueden sacar, pero también hay mucho que respetar. Entonces, muero de ganas de ver todo por dentro. Si quieren verlo abierto, vayan al video de la Lagunilla, piquen únicamente la bolita que sale aquí arriba y los lleva el enlace. Pues ya, me decidí, no me voy a ir sin esta pieza. Siento que cuando uno ve algo así, un santo grial, una de las piezas más raras de la colección de Dragon Ball, no la puedes dejar pasar porque en un segundo vienen por ella y se la llevan. Así que como les he dicho, la lana, nos ponemos a trabajar, ahorramos, vemos de qué manera, pero se hace. Y conseguir nuevamente estas piezas que yo jamás había visto o ni siquiera en internet están a la venta continuamente. La neta me la llevo. Tenemos la presa. Se va a México este joyón. Ya haré un review debido para esto, Gracias por acompañarme en esta cacería. Estoy feliz, pero no se acaba aquí el viaje. Mad Hunter sigue suelto en Japón. Vamos a buscar las esferas del dragón. Alright. No, ha sido más afortunado. Vean esto. Nos sacó los Sofubi. Estos son de su colección. Lo acabo de conocer y creo que él es el dueño. Vean, 1971 Marusan. Wow. Holding a jewel. Arigato gozaimasu. Oh. Maybe I like it because it's also look like Ragon. Gala. Gala, it's pristine. Mint. 1971 igual Marusan. No puedo creer la colección. Can't believe your collection is amazing. Thank you very much also for having it here at the store, because collectors that come here can see this magnificent collection. Thank you. Nice. How much is this one? 600. Como $600. Este le salen las antenas para acá arriba. Y este lo tengo. Solo lo que me hace falta es la parte de hojalata. Nunca había visto el botón de lámina que tenía. Y obviamente estos también. Pero ya que estoy viendo, no es como un listón viejo. Se los vale, la neta es una chulada. Es Poppy Kamen Rider. Neta me siento privilegiado. El hecho de ver esas piezas así, de estarlas manoseando. Que entrando a la tienda luego nos prohibieron grabar. Pero ya hice como toda la presentación y así, y se portó muy buena onda. Creo que él es el dueño. Ese Red Baron está soberbio. Sofubi es gigante y es de los 70s. Por ahí también Fantasmagórico es una de las piezas que no había visto en ese tamaño. Y yo creo que bueno, esta vitrina es para volverse loco, ¿no? Aquí también abajo hay unos Art Toys que nos pidió que no grabáramos mucho porque dice que el artista siempre está enojado, que es un artista muy loco. Y la verdad pues siempre hay que respetar, pero acá abajo nos podemos dar una idea más o menos de lo que estamos hablando. Son todavía más locotrones que los que están aquí adentro. Y estas caquitas, ¿cómo se decía popó en japonés? Unko, unko. Los de Rainbow Man en ese tamaño. Chequen mi mano, aquí empieza digamos que el cristal y son casi 2 manos. Estamos hablando de 35-40 centímetros. Y el Red Baron puede ser hasta de 60-55 centímetros. Estoy extasiado. Este es toy porn del duro. Y tú sí me entiendes, ¿verdad, compadre?
Esta tienda se llama Hero Gang y está en Osaka. Neta me impresionó, me la habían recomendado, pero no me imaginaba lo hardcore que estaba. Aparte, en este viaje he tenido mucha suerte porque, por ejemplo, ahorita encontrarme al dueño ahí, de repente le dije, oye, disculpa, ¿se podría grabar? Veo que no está en venta, ¿es colección? Me dice, sí, es colección. Y ya le digo, ¿es tu colección? Sí. Entonces se han ido dando cosas mágicas. El destino nos ha iluminado, el dios del juguete está con nosotros y vamos a hacer que la cacería siga. Vamos a darnos rico aquí en esta vitrina. Vemos igual piezas de Sofubi de tamaños bastante importantes. Por Robocon ahí de $380. Vean el tamaño del Kamen Rider, 700 verdes. Y este de aquí en su caja original, no sé de qué serie sea este, pero ese como casco está glorioso. Y aquí apreciamos que hay distintos tamaños de Sofubi. Vean eso, $48.55, el mismo robot que agarramos en Nagoya. Poco a poco creo que hemos ido agarrando buenas gangas, ¿eh? Yo podría pasar horas contemplando estas vitrinas. Uy, el Ultra 7 aquí atrás. Ay, aquí arriba ya se me escapaba. Así es también de lo que vengo buscando un buen. $58 Virgo, $58 Cáncer, 68 Capricornio. Estos letreritos me asustan porque cuando les ponen esto significa que les hacen falta cosas. Ay, hay unos de Poseidón aquí. Ay, este está chulo. Y no podía faltar un bootlegcillo de época. Bueno, Aurora Thunder Attack Absolutely, $28 el bootlegcillo. Esto era lo que quería, que fuera el dorado. Wow, sí me lo voy a llevar, la neta. Oh, me quedé sin palabras. Estos bootlegcillos no se encuentran ya. Antes nadie los quería, de niños no los queríamos, pero ahora estas combinaciones bizarras son el agasajo. Y aparte $28. Bien. Como cuando tienes un Holy Grail en la espalda y no te habías dado cuenta. ¡Qué loco! Uno de los jumbos que más me gusta. Echamos un vistazo aquí porque no quiero hacer un desastre. Ahorita voy a preguntar cuánto vale. Es tamaño jumbo, mide 60 centímetros. Y le sale un personaje de abajo. Lanza los misiles de las manos. Estoy feliz, estoy extasiado. No puedo dejar de ver. Cada vez que digo, bueno, creo que ya peinamos esta tienda, volteas y hay otra cosa, volteas y hay otra cosa más. ¿Ustedes qué han visto? Bueno, pues esto no acaba aquí. Que siga la cacería por Osaka. No, el Bendable de la criatura, pero 149 está más caro. Es que todo lo americano acá, obvio que va a estar más carito. Los Glow in the Dark, ese sí está a buen precio para que vean. Recuerden que esas son reediciones noventeras, pero ya no se encuentran. Acá tienen unos buenos vitrinones con cosas suaves, como esta Mad Ball empacada por $150. Estos aliens de aquí que nunca había visto, pero $98 no está fácil. Men from Outer Space de Color Forms, Colossus Rex por $89. No se me hace tan caro. Killer Tomatoes que se cotizan, cada vez se cotizan más estas piececillas. El ataque de los jitomates asesinos. Esos de Mashem, me acuerdo que me los trajeron de Fayuca. Los aplastabas, eran como de esponja. Estos gatos están muy chidos igual. Como a nosotros nos llaman la atención las cosas japonesas, acá lo americano da la misma sensación. Tuvimos que pedir el Colossus Rex porque la verdad el precio está bueno. Recuerden que este es un Bendable, entonces es difícil encontrarlo en buen estado porque tiene alambres por dentro, pero es una de las colecciones de aliens más extrañas que hay. Qué suerte venirlo a encontrar a Osaka, Japón. Oh, I didn't search was clear. Vean, esto es lo que les digo. Viene pegado de aquí, ya decía yo. Tristón, lo tuve que dejar porque la neta, tras ya analizarlo, antes de que compres los juguetes aquí en Japón, siempre como que te hacen revisarlo. Y ya le eché ojo bien y las dos patitas venían totalmente sueltas y alguien se las pegó como con silicón. Entonces la neta sí estuvo fea esa. Chale, pensé que había salido otra chida. Vamos a buscar las esferas del dragón.